Buenas, doña Prema. Buenas, don Pietro. Mae, hablemos, este es el primer episodio del podcast, creo. Sí, ¿verdad? Es el que va a ir de primero, no es el primero que grabamos. Bueno, pero es el que va de primero. Sí, en línea cronológica. Mae, hablemos de que nos conocemos de antes de ambas de estas etapas actuales de nuestras vidas. Sí. Mae, porque eso es como interesante, porque yo te conocí a vos antes de ser Prema. Sí. Y eso es como raro, supongo. Además porque la memoria más latente que tengo de vos es de una fiesta. Ajá. O sea, mía, a donde estabas, y después es como 7 años después. Ahora es Prema, la monja de yoga. La monja de yoga. Bueno, ya no soy monja, bueno, pero... ex monja de yoga. Sí, me gustaría seguir siendo un poco. Supongo que son los requisitos del ashram que te hace la clasificación de monja, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué son los parámetros para hacer eso? Uh-huh. Bueno, el término que se utiliza en el ashram es sannyasi o nivasi. Sannyasi es tomar un voto de devoción, un voto de castidad. Básicamente estos votos son los yamas y niyamas que están en el Yoga Sutra, que se resumen en, vamos a ver, son 8 y implican pureza, implican nobleza del espíritu. Y los Yoga Sutras tienen como unos lineamientos al respecto. Está Shaucha, que es limpieza, y es tanto una limpieza externa, simpleza externa, también una limpieza interna. Entonces es todo como ese querer, añorar, tener un camino espiritual, limpieza interna. Limpieza de pensamientos, limpieza de palabra, limpieza de la forma en la que concebimos el mundo. Creo que ese es uno de los votos más importantes. Después hay como mandamientos o requisitos, ¿verdad? Como está aparigraha, que es non-covetousness, asteya, que es non-stealing, está brahmacharya, que brahmacharya es muy interesante porque si vos lees en Yoga Alliance, que es como, Yoga Alliance es como el instituto que vela porque el yoga sea, ¿cómo medís parámetros en el yoga? ¿Cómo medís un profesional de yoga? Yoga Alliance se creó hace unos cuantos años, no tengo exacto la fecha, porque me acabo de unir, o sea, yo no conocía de Yoga Alliance, entonces, de hecho, el ashram no está asociado a Yoga Alliance, pero Yoga Alliance traduce brahmacharya como moderación, y en el ashram nos daba mucha risa, porque como uno mide moderación, es como muy, muy personal, pero brahmacharya se traduce como un estudiante de Brahman. Brahman es Dios o conciencia divina, universal, o como queramos llamar a Dios, esta mente, inteligencia, gozo, amor, como queramos llamar las múltiples facetas de Dios. Entonces, el estudiante de Brahman, que tener un deseo por conocer a Dios. Y poco a poco, a través de los años y conforme se iba estructurando todo esto, porque el yoga, y al igual que cualquier religión, empezó como un estilo de vida y no como un dogma. Okay. O sea, empezó como un querer vivir de cierta forma, añorar vivir en conexión con algo más allá, y poco a poco se fue estructurando y se fueron creando mandamientos o lineamientos, igual que cualquier otra religión. Entonces, poco a poco, brahmacharya fue tomando la forma de celibato, de ser célibe, de tomar votos de celibato. Entonces, esa es parte también de los votos del monasterio. Y Sat Yoga es muy interesante porque Sat Yoga empieza como un instituto de meditación y psicoanálisis. Shunyamurti, que es el fundador, tiene una trayectoria muy interesante, no voy a indagar mucho, pero él descubre que para el Western Mind, para nuestra mente, es muy difícil llegar a ese estado de bliss, es muy difícil llegar a ese estado de conciencia plena, estados elevados de conciencia, lo que sea, y mantenerlos. Eso es lo más interesante, o sea, muchos podemos tap into
y puede ser en una meditación o una experiencia religiosa, como llaman algunos, o en un runner's high, o a través de drogas o lo que sea, llegamos a ese punto donde todo tiene sentido y todo está conectado y es increíble. ¿Cómo lo mantenemos? Okay. ¿Verdad? Se abre una puerta, ¿cómo la mantengo abierta? ¿Verdad? Entonces, él liga psicología con espiritualidad y filosofía, Vedanta, y trae estos conceptos a Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica? Porque Costa Rica es un país muy, muy puro, muy fértil, donde no hay army, donde todo es como muy bienvenido en ese sentido. También porque quería crear como lo que empezaba como un eco-village, que después pasó a ser un ashram. Lo interesante de Sathyoga como instituto es que empieza como instituto y poco a poco va adquiriendo esta visión y necesidad de transformarse en un ashram, ¿no? Y particularmente en mi camino, como vos decías, de conocernos de antes de... cuando yo miro hacia atrás, no fue que yo dije, wow, quiero ser una monja de yoga, y en realidad resonaba con muchos aspectos del cristianismo, pero otros no, o sea, no hubiese optado por un camino de una monja católica tradicional, aunque veo que hay mucho valor en hacerlo de esa forma, hay muchos principios que no era mi deseo. A mí me gusta mucho religión comparativa, me gusta mucho el poder tomar marcos de referencia de diferentes fuentes y poder ver cómo they fit in y cómo no, y ¿verdad? Esa curiosidad de entender. Pero cuando yo llego a Sathyoga no voy porque quiero ser una monja, voy porque me interesa profundizar en algo que no entiendo, que me llama mucho la atención. Entonces yo voy a hacer un retiro de meditación. Okay. Y yo no estoy muy segura de qué es tampoco. Cuando yo voy a mi primer retiro tengo muchísima sed, o sea, tengo casi 20 años y nada tiene sentido para mí en el mundo, o sea, tengo mucha curiosidad de quién soy y por qué estoy acá y por qué las cosas están tan mal o por qué yo las percibo tan mal. Entonces, cuando voy a este retiro me siento muy bien, me siento en paz, me siento tranquila y además siento que puedo entender un poco mejor o que hay respuestas que a las preguntas que yo tengo, ¿no? Entonces es como gradual en el sentido de que no fue que empecé con esa añoración, aunque sí tengo que decir que la influencia familiar, mi mamá siempre fue muy católica, entonces creo que eso me marcó un poco, tomando las cosas buenas de... pero sí, entonces empieza como un retiro y para muchas personas es así, es una curiosidad, tal vez no es como tengo la determinación de hacerme monje o monja, sino tengo esta curiosidad que se vuelve una añoranza, que después se vuelve un compromiso y demás. Ahora, en los ashrams, así como en los monasterios, existen como niveles de involucramiento. Entonces vos podés ser un visitor que va de vez en cuando, un visitante, te beneficias y listo, o sea, es mutuo, ¿no? Vas, contribuís, tenés una experiencia y te devuelves al mundo, y eso es súper valioso porque creo que todos necesitamos espacios así y Sathyoga los brinda definitivamente. O podés decir, bueno, quiero explorar esto, voy a ir un poco más profundo, tal vez me quedo 1 semana, 2 semanas, 1 mes, me quedo 3 meses, voy a explorar esto un poco más. Ahí es cuando empezás como el discipulado, que es un diksha. Un diksha es como un estudiante que quiere aprender más y hace un compromiso, y voy a observar estos votos, voy a observar estos comportamientos, voy a observar este estilo de vida y ver cómo me sirve a mí, si es algo que me sirve. Y después está, bueno, hay más y más niveles de involucramiento. Hay un momento en tu vida en que a vos la pregunta se te hace, ¿quieres comprometer tu vida? Es como el matrimonio, ¿verdad? ¿Estás listo para esto? Y yo siempre estaba insistiendo como que yo quería ser sadhaka, con sadhaka, que es el que compromete toda su vida a esto, pero creo que fue muy sabio de parte de Shunyamurti, el fundador de Sathyoga, y los demás maestros, como de, ok, suave un toque, Prema, estás muy joven para tomar esta decisión,
tal vez tenés otro camino que compartir, entonces nunca como que yo quería eso demasiado y nunca pude, pero o tal vez no estaba lista o tal vez no era el camino para mí en ese momento. Entonces es un proceso de involucramiento y también de cuánto querés, pero también cuál es tu camino, ¿no? Claro. Ajá. ¿En qué se concentra más? O sea, ¿es un estudio más de yoga? ¿Es un estudio más de filosofía? ¿Es un estudio más de espiritualidad? O sea, ¿qué son las concentraciones principales de lo que haces en tu día general? Porque creo que eso puede ser una pregunta para muchos. O sea, ¿qué significa ser un monje o una monja de esta filosofía? Ok, muy buena pregunta. La concentración principal es psicoespiritual. Ahora estamos hablando en juego como de la energía de Kundalini, ¿verdad? Es un mapa psicoespiritual, o se estudia cómo la espiritualidad puede ser práctica en el día a día, que son todas estos mensajes, estos parámetros que las religiones nos están dando y cómo pueden ser aplicados al día a día. Es muchísima carga académica. Eso fue parte de también como lo que me motivó muchísimo, que era, o sea, tal vez no está acreditado como una universidad, pero como instituto es fascinante, o sea, como estudias diferentes corrientes filosóficas. Creo que ese fue uno de los catalistas para mí, para irme. Entonces, y muchísima psicología de poder entender la mente, por qué existe el autosabotaje, por qué queremos algo y al final no lo hacemos, por qué está la mente partida o el split mind, Sataribu, porque tenemos la determinación de hacer una cosa y después no logramos concretarla, ¿verdad? Es entender la naturaleza partida del ser humano y cómo poco a poco ir integrando para volver a esa plenitud o incorporar los diferentes aspectos de nuestro ser que tal vez en algún momento habíamos dejado de lado, traerlo todo. Y creo que Sayoga, el enfoque, al menos cuando yo estuve ahí estudiando esos 5 años, 7 años con el instituto, 5 años presente, es muy académico. Entonces, ahora que yo estoy afuera del ashram y estoy integrando todas estas experiencias, me doy cuenta que hay una parte sensorial que se deja de lado que es muy importante. Ahora con Nena en el podcast, que vamos a ver en el próximo episodio, hablábamos mucho de la importancia de sentir y cultivar la intuición de cómo se sienten ciertas cosas, no solamente cómo pensamos, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, sino cómo se siente, ¿no? Sí, esa es parte de... Y bueno, yoga tal y como ejercicio, se practican asanas, pero no es del todo un enfoque principal en el ashram, es mucho más, tal vez, interior. Ok. ¿Y esta filosofía viene del fundador, viene de algo que el fundador tomó de otro lado? O sea, ¿cómo aparece toda esta estructura y esta filosofía? Muchísimos libros, otros maestros tal vez ya que no están acá, como, o sea, todo es de Patanjali, Yoga Sutras, Fridtjof Schuon, que es un filósofo que hace religión comparativa bastante accesible. En psicoanálisis, Jacques Lacan es un pilar muy fuerte. Melanie Klein es otra autora que estudiamos muchísimo. Melanie Klein trae psicoanálisis a la mente del niño, es muy interesante porque todos tenemos, ¿verdad?, como traumas de infancia, sean masivos o no, hay cosas incómodas, y Melanie Klein la estudiábamos mucho. Carl Jung, muchísimo. Psicología transpersonal, ¿verdad? Es muy interesante. Entonces siempre constantemente autores, muchas veces controversiales, que cultivan ese crecimiento y ese critical thinking. Shunyamurti, yo diría que Shunyamurti hace un currículum, pero basa todo este currículum ¿verdad? En otras doctrinas y otros filósofos, profesores, demás. Entrando en esta vara como de a qué lleva todo esto, ¿verdad? Porque es como, hay muchas aplicaciones dentro de un monasterio, de un ashram, ¿verdad? Pero ¿cómo visualizas esto siendo aplicado a alguien como
yo, digamos, que es muy distante de eso. O sea, yo no... Si soy algo más bien, creo que por mi personalidad soy más resistente a ese tipo de cosas, digamos. Y además creo que hay por más que sea una representación adecuada o no, ¿verdad? La visión que uno tiene de esta vara es como Envision Fest. Es como Santa Tere, ¿verdad? Es como muy eso y tal vez no hay una visión más como de cómo se aplica esto en un contexto, no sé, más concreto a la vida de la mayoría de nosotros, ¿verdad? Que es levántese, haga ejercicio, brete, duérmase, que esté cansado todo el tiempo, ¿verdad? Y no es tanto como pachamámico. Ok, este es el horario, este es el horario del ashram tradicional y ya voy a hablar un poco más a cómo se aplica esto en el día a día, pero no sé qué tan Envision Fest sea del todo, pero usualmente es una estructura muy similar a tal vez otros monasterios. Entonces vos te levantás a las 4 de la mañana, es la primera meditación. Si la meditación es a las 4 de la mañana y tenés que estar ahí, entonces tenés que levantarte antes, ¿verdad? Si sos un type A como yo quería ser, entonces te levantas aún más temprano para llegar bañada y meditada 2 veces porque quería ser la próxima Buda o lo que sea. Como si eso fuera por una meditación más. Después la meditación es en silencio, te sentás en silencio, a veces hay una música de fondo, música muy, muy tranquila, o sea, puede ser bowls tibetanos, a veces son en vivo, que alguien está tocando los bowls, o a veces es un recording, una flauta, o sea, música muy tranquila. 40 minutos en silencio. De vez en cuando hay una enseñanza de Shunyamurti que llega a ser un satsang o una conversación, muchas veces inclinadas a política. Después hay un periodo como de tiempo libre de 5 de la mañana a 7 de la mañana. En ese tiempo libre vos sos libre de hacer lo que vos necesites. Muchas veces eso es hacer ejercicio, salir a correr por la montaña, son 420 hectáreas, hay muchísimas fincas para recorrer. Podés meditar otra vez, podés escribir, podés estudiar. Si estamos leyendo un libro en ese momento, pues hay que leerlo porque hay que llegar con comentarios a la clase. Tiempo libre. A las 7 es el desayuno o la preparación del desayuno. Entonces hay como sectores en el ashram, departamentos. Entonces hay un departamento de la cocina. Entonces, gente prepara el desayuno a las 7 de la mañana, otros están limpiando los baños, otros están limpiando el salón de meditación, otros están preparando el outreach del día de la semana, otros departamentos, ¿verdad? Como cualquier otra organización, todo el mundo a trabajar a las 7 de la mañana, desayuno a las 8, desayuno de todo, frutas, pinto, huevos, pancakes, lo que sea. Y después hay un cleanup grupal. Durante este cleanup también se dividen en grupos y departamentos. El ashram, si alguna vez visitas, es como súper nítido, todo siempre está realmente limpio, cuidado. Sundaram es un gran principio de los monasterios, Sundaram es belleza, como que todo inspire belleza, entonces hay mucha atención a esto. Entonces no es Envision Fest en el sentido de puro, ¿verdad? Como no sé, es muy, muy estructurado. Trabajo, ya sea cualquier área del departamento en el que estés. Almuerzo, es un almuerzo comunal, hay diferentes mesas, todo el mundo come, hay mesas en silencio, mesas donde se puede hacer una conversación. Las conversaciones siempre son súper enriquecedoras. Lo que estamos leyendo, la película que vimos en Movie Night, la obra de teatro que estamos poniendo, lo que sea, porque es un ambiente muy cultural también. Tenemos teatro, música, tenemos, como si todavía estuviera ahí, teníamos. Y después, otro cleanup, tiempo libre. A las 5 de la tarde hay una clase, esa clase puede ser una meditación en silencio, puede ser un book group, puede ser una clase de teatro, puede ser una clase de movie night, si vemos una película, después hay como
Critical Thought después, Documentary Night, lo que sea que estemos estudiando, y así es todos los días de la semana, excepto el domingo, que es más relajado, entonces no hay mucho trabajo, pero siempre hay mucho trabajo que hacer. Entonces es muy, muy disciplinado, es un horario muy riguroso, muy, muy riguroso. Entonces no veo cómo se puede equiparar a un festival en ese sentido, ¿verdad? Como que es súper... hay muchos lineamientos, mucha estructura, mucha disciplina, y si algo no está saliendo como debería ser, si se te olvida algo, hay una disciplina, o sea, todo siempre está muy bien monitoreado y cuidado. Es un poco como paranoico también, downsides de cualquier estructura. Ahora, ¿cómo se aplica toda esta filosofía que estábamos hablando al día a día? Es súper simple. Si vos estás leyendo Melanie Klein o Jacques Lacan, que hablan de proyecciones, eso es algo súper útil para relaciones interpersonales. O sea, yo proyecto en el otro algo que usualmente es algo mío que yo no puedo sostener dentro de mí, lo pongo en el otro y no puedo ver la realidad del otro porque estoy proyectando en esa persona, y esa proyección bounces back to me. Mucho de responsabilidad personal, creo que eso se aplica en cualquier espectro, o sea, estemos en Envision, estemos en el estudio No Pasa Nada, estemos dando una clase en on-prem, estemos meditando en un monasterio, donde sea que estemos, es responsabilidad personal. Sí, la parte de la disciplina me parece súper interesante, porque yo soy, bueno, muy fan de la disciplina y tener muchas estructuras y crear un ambiente muy demandante, pero es interesante como, porque sí, y lo digo, no que yo lo identificara de esa manera, pero porque creo que es una percepción externa. Totalmente. De este mundo, ¿verdad? Cuando mi hermano me fue a visitar, mi hermano Diego, que adoro, mentira. Cuando Diego me fue a visitar al ashram, Diego estaba cumpliendo tal vez 17 o 18 años, y cuando él llegó me hizo la pregunta como, hey, en serio, yo esperaba que todo el mundo estuviera en hamacas, fumando mota, y todo el mundo teniendo sexo con todo el mundo, y o sea, eso no es, ¿verdad? O sea, es un ambiente súper estructurado, súper disciplinado, y por eso decir... Y célibe, y por eso decir monja de yoga como que empieza a tener un poco más de sentido, porque no, o sea, no es un campus de psicodélicos, no, o sea, es súper disciplinado. Y es muy interesante, hablando con vos, que en algún momento quería decir como un bootcamp y hacer un entrenamiento súper, o sea, eso es un ashram. De hecho, Shunyamurti siempre hablaba como this is bootcamp, o sea, como get ready, we need to meditate. Sí, es como, yo creo que sí, mucha gente quiere o piensa que tal vez estas prácticas es Woodstock, cuando en realidad es un monasterio, y es gente callada, trabajando, estudiando. La idea que tenemos de los monasterios, que conocemos por cultura o referencia popular, yo creo, de, no sé, los católicos, digamos, que están en lo mismo pero en otra sonda filosófica. Entonces es súper interesante. Yo creo que esa es la parte como a mí en lo personal me llama mucho la meditación en específico, porque es una práctica muy diferente de interiorizar el ser. Y yo creo que somos personas, o soy una persona que pasa constantemente concentrado en cosas externas y muy presentes, y como responsabilidades y etcétera, etcétera. Entonces esa parte es muy interesante, como lograr entender, y además que igual que hacer ejercicio, igual que hacer un deadlift de 400 libras, tengo que primero levantar 100, 200, 300, es lo parecido con meditación, ¿no? Es una evolución, ¿no? ¿Cuál es, tal vez, en tu experiencia de tan tiempo de hacer esto, a dónde te puede llevar esa meditación? O sea, yo siento que mucha gente también me interesaría hablar de los usos cotidianos o rutinarios de involucrar meditación, pero como una herramienta de traspasar el ser, o de profundizar, o de exteriorizar. ¿Eso es parte de lo que vos estudiaste, o no es real, o digamos, qué tan loco se puede volver? Hay dos corrientes, bueno, hay múltiples corrientes de qué es lo que la meditación es y para qué me sirve. Tenemos y esas múltiples corrientes yo
me atrevería a decir, aunque no es la verdad absoluta, creo que es un marco que a mí me ha ayudado muchísimo, dividir o entender que hay dos corrientes, que dentro de ellas hay múltiples. ¿A qué voy con esto? Una corriente del ser y una corriente del no ser. Meditación como una desconexión y conexión con el universo. Y meditación como tomar responsabilidad personal, meditación con profundizar en qué es lo que es importante para mí, meditación en el gather up, en el agarrar todas las partes de mi ser y luego volver al mundo. Entonces, Advaita Vedanta, que es una de las corrientes más fuertes para mí, más influenciales para mí, es en encontrar qué es el ser verdadero o el Atman, más allá de cómo yo me presento al mundo, de cómo yo me visto, yo siempre digo, ¿verdad? Como Prema, maestra de meditación, pero o sea, ¿quién soy yo realmente? ¿Y qué está en mi corazón? ¿Y qué es lo que yo pienso en? ¿Y qué es lo que yo añoro? ¿Y cuál es mi relación interpersonal con los demás? ¿Y cómo yo trato a los demás? ¿Y cómo yo trato al mundo? Y ahí es donde yo aprendo, ¿verdad? Y después lo vuelvo a interiorizar. Entonces, creo que importa mucho el por qué queremos curiosear o el por qué queremos empezar una práctica de meditación. Si yo quiero empezar una práctica de meditación porque me ayuda a relajarme, porque me ayuda a descompresionar, porque me ayuda a conectar con lo que realmente me importa. Últimamente para mí la meditación es conectar con lo más profundo e íntimo de mí, lo que nadie nunca va a poder conocer. Y entonces, como dice Platón, the unexamined life is not worth living. La vida que no es examinada no vale la pena vivir. Entonces esa conocerme a profundidad, a tal forma y a tal transparencia y a tal radicalidad con lo que yo realmente pienso, quiero, espero, quiero de esta vida, quiero dar a los demás, quiero que los demás me den, esa conexión muy íntima conmigo mismo, que nadie más puede conocerme a esa profundidad, ¿verdad? Entonces hay muchos approaches de cómo queremos meditar y por qué queremos meditar. Está también esta concepción de que pienso mucho, entonces debería de meditar para no pensar tanto, y no sé si eso es posible. Creo que es más buscar esos espacios entre pensamiento y pensamiento, o enfocar la atención en un pensamiento que sí quiero pensar. Sí, y por eso es que existen tantas técnicas, ¿verdad? Porque depende de lo que vos querás abrir, ¿verdad? Santa Teresa de Ávila decía que en el alma es como un palacio con miles de puertas, y muchas veces solamente abrimos un par y sabemos dónde está la cocina y el cuarto principal y no sabemos nada más, y se nos olvidan las bibliotecas y los museos y todo lo que el alma tiene. También Carl Jung decía que el mundo interno es así de vasto, así de vast as the outer world, ¿verdad? Entonces traer la atención hacia adentro y tener ese coraje de conocer qué hay ahí. Y tal vez ese ha sido el approach que a mí más me ha marcado, el de sentarme y no saber qué va a pasar. Okay. Sentarme sin ninguna expectativa de qué es lo que va a pasar y sit through it. No como, uy, estoy pensando, ya me voy a levantar. Sino sentarme, cerrar los ojos, no levantarme porque algo no está pasando como yo quería que pasara, o la idea o la fantasía que yo tenía de que la meditación iba a ser wow, iba a haber un montón de visiones y colores y yo no sé qué, que no está mal, pero permitir que el mundo interno se desenvuelva, permitir que lo que tenga que surgir surja. A veces van a surgir memorias incómodas, a veces van a surgir situaciones dolorosas, sit through it, sentarse por eso. A veces hay demasiada emoción y entonces es como dejar que florezca lo que tenga que florecer. Uno de los métodos que más va ligado a eso, si queremos buscarnos en metodología, es una adaptación de una técnica budista que Tara Brach es una de mis maestras preferidas en este momento, una persona que me ha influenciado mucho porque ella fue la persona que me hizo ver que era posible continuar una vida espiritual muy profunda
en el mundo y que los conceptos de monasterio se podían aplicar a la vida diaria y que era importante, porque ella también en sus 20s estuvo en un monasterio y ahora, bueno, tiene muchísima experiencia y es muy influencial para mí. Y ella del budismo hizo esta técnica que se llama RAIN, R-A-I-N, que la hemos hecho en el curso de meditación. Es un acrónimo, R, reconocer, ok, vengo, me siento a la meditación, reconozco qué está pasando en mi cuerpo físico, qué está pasando en mi mente, qué está pasando en mi vida, qué está surgiendo. A, allow, o permitir, en lugar de run away, porque ese es el mundo. Ahora, si algo es incómodo, no queremos sentirlo, queremos ir a algo más, distracciones, el celular. Estar presente, permitir lo que está pasando, por más doloroso o incómodo, difícil que sea. Si no es posible sentirlo, ok, permito eso también. Todo es bienvenido. Welcoming the unwelcome, como dice Pema Chodron. Y es identifico cuál es la raíz de esto, si puedo, por qué estará esto pasando, qué es lo que esto me quiere decir. Y N es nurture, que me cuesta mucho traducir esa palabra al español. Es como nutrir, querer, abrazar lo que sea que está pasando. Y eso es muy empoderante porque ayuda a integrar las partes de nosotros que tal vez estaban echadas a un lado. Entonces, eso es un método, y es muy eficaz porque no estoy llegando a la meditación con esta idea de que me voy a hacer enlightened, o que voy a abrir mi tercer ojo, o que como sea que se vende la meditación, ¿verdad? Sino es profundizar en esa intimidad del alma. Y para muchas personas los métodos son útiles, los métodos son estructuras que nos ayudan, ¿verdad? Tal vez pranayamas. Ahora voy a lanzar un curso que se llama The Depth of Breath, o la profundidad de la respiración, porque sí, hay técnicas que nos ayudan a estructurarnos, tal vez es como seguir, hay esta metáfora que Shunya usaba mucho de que el mapa no es el territorio. Entonces los pranayamas son como un mapa, nos dicen, ok, si haces esta respiración puedes llegar a sentir esto. Si haces esta respiración con estas cuentas, puedes bajar tu sistema nervioso o bajar el estrés, entonces este va a ser el efecto. Si haces esta respiración, puedes acumular mucha energía y va a ser equivalente a si te hubieras tomado 4 tazas de café. O sea, hay como prescripciones, pero el mapa al final no es el territorio, que es lo que yo realmente quiero lograr con la meditación, y eso es muy, muy único, ¿verdad? Entonces, a mí me marcó mucho cuando yo llegué a Sat Yoga con muy poca experiencia de meditación y Shunyamurti dijo, aquí no hay técnicas, aquí no hay un seguimiento de normas que seguir. Usted se sienta y empiece a respirar y vea qué pasa. Deje que su corazón florezca, ¿verdad? Y es lindísimo, porque entonces es muy yo con yo, o claro, yo con Dios, o yo con mi interior, o yo con, como quiera llamarle. ¿Qué tanto sentís que te separaste del mundo fuera del ashram, cuando estuviste en el ashram, y cuando te reintegras, por decirlo así, al resto de este despiche, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese reintegro? Qué buena pregunta. Gracias por preguntarla, porque en este momento, voy a empezar por la segunda pregunta. En este momento, estando en Escazú, estando en la ciudad, no han pasado 2 años todavía. Yo me fui del ashram el 5 de mayo del 2019. Entonces no han pasado. Oh, wow. Ha pasado 1 año y unos cuantos meses. En este momento, la reintegración la siento muy bien, porque estoy en la ciudad, algo que siempre rechacé, algo que siempre traté de no hacer, porque me gusta estar en la naturaleza. Estoy en la ciudad y te lo juro que me siento tan bien y contenta, y me siento como tan en paz, más que en mi vida, ¿okay? Wow. Me siento súper en congruencia interna. Creo que el tener espacios para compartir y enseñar me ha ayudado mucho, como estar al servicio de, estar a la disposición de enseñarle a otras personas a buscar paz, enseñarle a otras personas a encontrarse con ellas mismas a través de diferentes herramientas. Me ha ayudado mucho a reintegrarme.
si me voy atrás, hace 1 año y medio fue un shock impresionante y eso fue lo que me enseñó que me había separado demasiado. O sea, me había completamente extricated myself from the system. O sea, yo no tenía ni... O sea, hemos hablado, ¿verdad? Yo no tenía ni un 5 en el... Bueno, tampoco tengo mucho ahora, pero no tenía... O sea, no tenía nada. Y la ropa que tenía eran como jeans manchados con tierra y camisas blancas de culto, todas bordadas de India. O sea, era como muy diferente, ¿no? Todo. Volver a un mundo que además, cuando yo me fui, tenía... recién cumplidos 20 años, cuando volví tenía 25, entonces en esos 5 años, de además venir una vez a San José al médico y devolverme al ashram, o sea, ni siquiera estaba como inmersa en, tanto había cambiado, políticamente todo estaba súper tenso, jamás me imaginé que iba a pasar una pandemia, o sea, si hubiera sabido esto. Sí, te hubieras quedado el año, un añito sabiendo más. que iba a ser el colapso del mundo, mentira, pero sí, o sea, ha sido un shock y creo que lo mejor que me ha pasado para poder crecer y de integrar, porque al final, o sea, aprendemos mucho aislados, pero al final tal vez lo que más me ha quedado, lo que más me ha resonado ahorita de los Yoga Sutras y yoga como una disciplina, es que sí, es mucho internamente, pero después, ¿qué? ¿Cómo me relaciono con el otro? ¿Cuál es mi cualidad de relación con el otro, con la naturaleza, con el mundo? ¿Cuál es mi conexión con cómo yo me uno con eso? Claro. Y ahí es donde está. Eso es como when the rubber meets the road, ¿verdad? ¿Cuánta gente que estaba como en la misma condición tuya dentro del ashram se va? Todos los jóvenes nos vamos. Sí, es bastante normal. Sí, no, pero sí hay un patrón, de llegué al ashram por curiosidad, por un corazón roto, llegué al ashram porque soy muy joven y no entiendo cómo funciona la vida y necesito que alguien me explique. Llegué al ashram hay múltiples razones de por qué las personas optan por mudarse a un espacio así, y dentro de esas hay otro montón por debajo que tal vez ni sabemos, o sea, en cómo se aplica yoga y la filosofía a la vida diaria. Okay, nosotros tenemos un eye of the statement y un eye of the enunciation. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un eye of the statement, es lo que yo digo, lo que yo pienso, que yo creo, lo que yo digo, que yo creo. Eye of the enunciation es lo que yo realmente, o qué es lo que yo no sé que está pasando, pero está pasando. Lo que yo conscientemente creo, lo que está pasando, pero yo no sé qué está pasando, pero está pasando. Entonces, conscientemente, ¿por qué me quiero mudar al ashram? Tengo una sed interna de conocer a Dios por múltiples razones. Tengo una sed de vivir en comunidad y en armonía, donde no es un Envision Festival. Tengo una sed de vivir en conexión con la naturaleza, de crecer mi propia comida. Tengo esta idea utópica de cómo va a ser mi vida. Pero también, underlying, por debajo de eso, tengo miedo. Las cosas no tienen sentido, necesito a alguien que me enseñe y eso está bien también. Entonces, traigo esto porque a todos en algún momento buscamos algún tipo de estructura o apoyo. Gracias a Dios para mí fue el ashram, creo que me salvé de muchas cosas. Ahora estoy aprendiendo otro montón que no había aprendido, pero bueno, mucha gente joven llega por diferentes razones y poco a poco eso va completando círculo. Entonces las cosas ahora sí empiezan a tener sentido, ya me conozco un poco mejor, ya sé lo que me gusta. Ok, entonces ahora voy a salir y voy a vivir mi vida mucho más integrada, mucho más coherente, mucho más consciente. Creo que eso nos ha pasado a muchos. Muchos artistas, filmmakers que tenían muchísima pasión por compartir afuera y crear, y en el ashram no se puede crear de esa forma, ¿verdad? Es un ambiente muy limitado. Hay un punto en donde el nido ya es muy pequeño y uno tiene ganas de volar, entonces creo que aplica. Claro, sí, es como un cambio radical de por qué buscabas algo y ya tal vez eso se cumplió, entonces ahora lo que buscas cambia, y porque sí, o sea, uno piensa, en especial como una persona joven, son muchas limitaciones. Y no lo digo solo de la manera banal, como todo lo que no se puede hacer, porque obvio, pero también como son muchas experiencias que uno se pierde, porque todas esas cosas
restringen cierta cantidad de experiencias que pueden ser súper interesantes. Pero es muy interesante, supongo, hasta cierto punto, haberlo hecho, porque es, ¿verdad? Sí, es como cualquier disciplina, cualquier arte, y perdón que te interrumpa, no. es esto, creative limitations. O sea, no puedes hacerlo todo, tenés la fantasía de que querés hacerlo todo. Bueno, yo siempre quiero hacerlo todo. Y son limitaciones creativas que entonces dirijo la energía, mucho más apropiadamente. O sea, yo doy gracias a Dios porque encontré esto, doy gracias a Dios, lo digo como una expresión tica en realidad, pero doy gracias a las oportunidades que la vida abrió, porque yo sé que en realidad hubiera terminado, no sé, como tapiz en fiestas, ¿verdad? Como que, y no es por juicio, pero creo que para lo que yo quería hacer me sirvió demasiado tomar ese riesgo, y literalmente fue eso, como, bueno, no hay nada que perder, o sea, claro. voy a adentrarme en esto y lo voy a hacer bien, no como a medias. ¿Qué sentís que querés transmitir ahora? O sea, afuera, ¿verdad? Trabajando hacia afuera, ¿qué interacción puede tener la gente? Porque yo siento que, de nuevo, volviendo a la aplicación tal vez más cotidiana de todo esto, ¿verdad? Porque es muy difícil pensar en sacar una hora o una media hora diaria para entrar en una concentración nueva, y además que yo creo que también, por lo menos para personas como yo, diría, hay una alergia que se produce, ¿verdad? De todo este otro contrapunto, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo traducís eso? ¿Cómo trabajas con eso? ¿Cómo combatís toda esa parte? No sé si hay algo que combatir. O sea, me gusta mucho que usaste esta palabra de que hay una alergia. Es como un God allergy o como un spiritual allergy, o como que, uy, no, eso no es para mí. Pero creo que el marco que he estado presentando es mucho más humano, mucho más humanista y mucho más enfocado en conectar con el otro y con el mundo de una manera auténtica, de una manera de lo posible abrir nuestra burbuja narcisista y sacrificar muchas cosas para ayudar a que todos crezcamos. Entonces, sí, yo sí creo en un Dios, creo que este Dios no tiene nombre. Creo que te había contado en una de las clases del curso de meditación que mi nombre preferido para llamar a Dios es Mysterium Tremendum ad Fascinam, que es de latín. Mysterium es un misterio, ad fascinam, fascinante, tremendo, ¿verdad? Es como este tremendo misterio, súper fascinante que no puedo conceptualizar. Y creo que cuando tenemos una noción de que existe algo más o algo menos, algo invisible o algo que no logramos entender, no un Dios bearded guy on the sky que va a resolver todos nuestros problemas políticos y virales de pasar a la Virgen María por San José. O sea, creo que no es lo que yo estoy hablando cuando yo hablo de Dios. Hablo de lo que hace que vos y yo respiremos en algo súper misterioso que es este mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero transmitir? Es conexión con eso, es indagar en qué realmente es lo que está pasando o que no está pasando. Lo que pasa y no pasa nada. Otro podcast. Creo que ya que me hace chiste, lo he dicho tantas veces. No, y es esa conexión con lo más íntimo de uno en términos de qué es lo que yo quiero transmitir. La razón por la que yo me siento tan contenta ahora en San José es porque siento que estoy logrando generar espacios para esa conexión y para esa indagación a través de la meditación, a través de un movimiento consciente. También pasamos tanto tiempo en sentados que es importante como traerle vitalidad al cuerpo físico, y a mí asanas en particular, o la práctica del yoga física, me llama mucho la atención, me intriga mucho la conexión de la respiración con el movimiento. En fin, ¿qué es lo que quiero transmitir? Generar espacios donde la gente facilitar espacios donde sea fácil accesar la paz, donde la paz sea algo accesible, accesible, sí, accessible, sí, y curiosidad, despertar curiosidad, no que esta es la forma en la que se alcanza este estado, sino
esa curiosidad de voy a ir en mi propio journey, es un hero's journey, es una trayectoria del héroe de cada persona, de pasar por un montón de trayectorias para llegar a conocerse mejor, ¿verdad? Claro. Y lo más bonito del Hero's Journey, si conocen el trabajo de Joseph Campbell, es que al final no es yo quedo en un pilar como intocable, más bien yo voy al mundo y comparto. Yo voy al mundo y comparto lo aprendido, yo voy al mundo y estoy en servicio y sigo aprendiendo. Entonces, generar espacios donde la gente se inspire a hacer eso a través de diferentes, de lo que cada uno quiere compartir, ¿no? Yo tengo una pregunta curiosa sobre, a veces a mí es que las idiosincrasias del ashram me fascinan a cierto punto. Bueno, tengo varias, pero una es, mencionaste la política, que también hay conversaciones políticas en el ashram. ¿Qué puede ser la posición política del ashram? Porque me parece súper interesante. Ajá. Como hay una posición política o hay múltiples, o hay mucha gente, me imagino. Entonces debe haber un intercambio, un discurso, ¿verdad? Porque por lo mismo que hay una conceptualización de Ambition Fest, de forma de vida, creo que hay una conceptualización de tendencia política. Y me parece súper interesante. No sé, o sea, como de qué se habla, qué es lo más importante políticamente que puede haber en un ashram. Porque además es como una utopía particular, o sea, no es como que están muy interactuando con la sociedad afuera, ¿no? Entonces me genera curiosidad. Sí, no hay mucha interacción con el mundo de afuera, sin embargo hay mucha interacción del mundo de afuera con el ashram, y todo lo que pasa en el mundo le pasa al ashram. Si algo le pasa al agua por una decisión política, le afecta al ashram. Si algo le pasa a las leyes de las fincas, le pasa al ashram. Si algo le pasa a free speech. Entonces, no hay como una bandera política en ese sentido, no hay una inclinación, creo que no. O sea, el propósito no es volver de algún partido, porque es cierto, aunque sí fuimos a votar en las elecciones pasadas, los ticos, fuimos a votar porque uno de los, había mucha influencia política porque uno de los residentes monjes del ashram tiene familia muy involucrada, o tenía familia muy involucrada, ya no está involucrado en el ashram, por diferentes razones que después podemos indagar en un podcast sobre cultos, pero en general creo que es entender cuál es la situación actual del mundo, geográficamente, políticamente, ambientalmente, y cómo esto afecta al ashram, porque también afecta a los visitantes que vienen de afuera hacia adentro, ¿verdad? Y es importante, o sea, es importante saber qué es lo que está pasando, porque todo eso de cierta forma influencia. Claro. No sé, en este momento me intriga mucho cuál será la conversación alrededor de la pandemia, alrededor de todo esto, ¿verdad? Sí, porque es un contexto, me imagino que tal vez el ashram es el mejor lugar para estar durante la pandemia. Total. Es como totalmente cerrado y no hay... Totalmente, sí. Porque sí es muy hermético, ¿no? Es muy hermético, sí. O sea, no hay mucho contacto con gente de afuera. No. O sea, los visitantes tienen que ser, me imagino, súper vetados, y quién viene y quién no, y cómo se interactúa con las personas. Hay muchas reglas, ¿no? Sí, totalmente. Este modelo de este tipo de formato, ¿de dónde nace? O sea, yo obviamente no sabe que hay monasterios en todas las religiones, todas las ciudades, pero ¿cómo nace esto? ¿Verdad? ¿Quién dice como esas son las reglas que hay que tener? Bueno, en el ashram hay una jerarquía de toma de decisiones como en cualquier otro sistema. El presidente de decisiones es Shunyamurti, que es el fundador, y hay como 2 consejeros o vicepresidentes, se podría decir, y muchas de las decisiones son informadas por lo que el pueblo, o los nivasis, o los yogis, o los monjes y monjas piensan, pero muchas veces las decisiones se toman desde arriba y después repercuten hasta, ¿verdad?, hacia los demás. El modelo, Shunya se inspiró mucho en
en el ashram de Baba Haridas, porque él vivió mucho tiempo ahí, que es en Montana, en Estados Unidos. Se inspiró mucho en el ashram que él vivió en la India y en el modelo de ashram de Ramana Maharshi, que es como el pilar o el santo que más se estudia en el ashram, aunque se estudian muchos, pero pilar de Advaita Vedanta. Pero el modelo en sí, creo que, o sea, hasta donde yo lo viví, no sé qué estará pasando ahora, pero es completamente el sistema que Shunya ha ideado, que piensa que es el mejor. Okay. No sé si es el mejor, pero es lo que él ha optado por. Y él como figura, ¿qué tan direccionado hacia él como figura es el ashram, o es más sobre la filosofía general que se presenta? Creo que desde afuera se puede percibir que es muy enfocado hacia él, porque él es como la figura principal como fundador. Si vos te metes al YouTube, son full videos de Shunya dando satsangs, y creo que en términos de marketing tal vez no se ha manejado de una forma en la que se pueda ver todo lo que está pasando, porque a pesar de que sí, Shunya es el líder y es como el líder fundador y el profesor principal, y el que cura el currículum y demás, hay muchas oportunidades para que las personas puedan tomar posiciones de enseñar y de ser líderes también. Entonces tal vez esa parte no se ve mucho desde lo externo, pero lo interno sí se vive mucho, ¿verdad? Y como en cualquier ambiente, la gente quiere brillar y quiere crecer y quiere estar empoderado en lo que está estudiando. Y creo que el tener diferentes departamentos también empodera que uno crezca a nivel profesional, ¿verdad? Entonces sí, o sea, desde afuera se ve que hay un énfasis muy, muy importante, y desde adentro sí, pero no es black or white. O sea, sí hay oportunidades de que las personas crezcan y que haya, ¿verdad?, como un desarrollo para que los demás podamos también compartir. Y, o sea, la forma en la que yo estoy compartiendo ahora en el mundo no sería posible, o no sería de la forma en la que es, si no hubiera sido por la forma en la que Shunyamurti me influyó a mí. Claro. ¿Verdad? Entonces yo le tengo demasiado respeto y gratitud. Sí, es algo súper interesante, como es un modelo muy único y muy distante como de la forma en la que todos los demás vivimos, ¿verdad? Pero sí, pero como vos decís, es un sistema al final del día como todos los otros, tiene lo bueno, tiene lo malo. Totalmente. Y creo que eso es lo más importante, de reconocer que es un sistema creado por humanos, por ende no es perfecto. Y el problema es cuando pensamos que es perfecto. Y creo que en el ashram, como estamos en esta burbuja, a veces pensamos que es perfecto y que Shunya no es humano, pero eso es tan irreal. Claro. Entonces ahí es donde está como el catch 22, ¿verdad? Creo. Claro, sí, claro, porque puede lidiar a algo más como un culto que una escuela de enseñanza. Total. Que eso ya es un toque problemático, como sabemos. Exacto. Pero sí, creo que es una posición muy única, y por eso creo que me ha intrigado tanto tener esas conversaciones con vos. Sí. Porque, a ver, este es un campo en el cual hay mucha gente hablando de muchas cosas y está muy tergiversado porque la gente es gente, y a los de afuera nos hace mucha gracia el despiche o el Envision Fest, o más bien la parte súper espiritual de querer trascender y abrir el tercer ojo y levitar, y verdad, y como, pero siento que hasta cierto punto como el nivel tan práctico con el que vos afrontás la vara y la funcionalidad técnica de que esta vara simplemente puede servir, no es una receta, pero puede servir para crear rutina o disciplina o funcionalidad cotidiana, es algo que yo creo que puede ser llega más a una mayor cantidad de gente. Entonces es como
compartís esa especialización? Y porque más lleva muchos temas, o sea, como estás hablando ahora con Nena de Raw sobre alimentación, cómo puede ser sobre respiración, cómo puede ser sobre ejercicio, o sea, estar conectado en la mente y el cuerpo, creo que es algo que nos hace mucha falta a todos. Sí, la conciencia está tan desligada de... Sí. Gracias por decir esto, porque eso, al final, eso es yoga. Y tal vez podemos cerrar con los Yoga Sutras, volver al origen, volver a la raíz de donde empezaron estos conceptos. O sea, el primer Yoga Sutra es Hatha Yoga Nushasanam, o Now the Inquiry of Yoga, o ahora el cuestionamiento del yoga. ¿Qué quiere decir eso? Es un cuestionamiento, es un inquiry. ¿Qué quiere decir que es un inquiry? Está vivo. Hay algo que vamos a estudiar que es ahora, now, en este momento, en términos de unión. ¿Unión con qué? Ok, ahí es donde empieza. Ese es el inquiry. Hatha Yoga Nushasanam. Yoga Chitta Vritti Nirodha. ¿Qué es ese inquiry o qué es yoga? Yoga muchas veces se traduce como the cessation of vrittis in the mind, or the cessation of fluxation. ¿Cómo traduzco esto? Yoga es parar de pensar, pero esa no es la traducción, sino yoga es el selective awareness con el cual, en lo que nos enfocamos. Yoga es esa capacidad de elegir en qué estamos pensando, en qué vamos a pensar, cómo queremos dirigir nuestra energía de vida, nuestro prana. Tadadrashtu Vashtanam. Esto es muy interesante. Es standing tall like a mountain with determination, your true and fundamental nature shall be revealed. O estando firme con determinación como una montaña, esas cualidades de la montaña, ¿verdad? La naturaleza real del ser se va a revelar. Qué interesante. ¿Cuál es mi naturaleza real? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que yo me pare firme como una montaña? Eso implica demasiada responsabilidad personal, implica demasiado autoconocimiento, implica mucha presencia, implica mucha como groundedness, ¿verdad? Y se me olvida, es complicado la pronunciación del cuarto Yoga Sutra, pero termina en itrara, y se traduce como... perdón que no me acuerdo, pero se traduce como en otros estados que no son ese standing tall like a mountain. Eso no es yoga. Entonces, esto que pensamos de que es tal vez levitar, o muchas veces yoga se afrontaba, o la gente buscaba yoga para tener poderes especiales. Y al final yoga es lo más simple que existe, que es esa conexión con el ser y estar en constante cuestionamiento de qué es lo que está pasando en este momento en mi vida para vivir una vida auténtica y poder ser una montaña firme en este planeta que se está colapsando, y que yo tengo esta responsabilidad personal de dar fruto y tierra fértil para que árboles crezcan. O sea, es muy metafórico, creo, y que todo lo demás viene por añadidura, no es como, ok, voy a levitar. Claro, exacto. Es como, sí. Tal vez te llega a eso. Sí. Ok, sí, perfecto. Yo creo que eso responde a muchas preguntas mías, y yo creo que de mucha gente, de qué es este ride, qué significa y quién sos vos, además, porque es un contexto muy importante, de que no es nada más otro life coach de Instagram. Digo, bueno, es toda una vara, como que hay un respaldo de información y 5 años de disciplina en un ashram. Ajá, que eso es súper importante, creo yo, porque entonces no es como, no sé, no es solamente superfluo, es real detrás de todo. Sí, que sigue, bueno, para mí el compromiso de seguir creciendo y aprendiendo, o sea, también el hecho de que yo ya he estado en un ashram 5 años no me hace nada, o sea, tengo que seguir aprendiendo, creciendo, integrando, no soy nadie, ¿verdad? Pero eso es súper importante. Sí. Pero bueno, entonces... Aparte de ser tu gurú. Es que se me olvidó decir eso, sí, que Prema es mi gurú personal. ¿Qué significa gurú otra vez, específicamente? Ok, gurú en sánscrito quiere decir the dispeller of darkness, o el que
el dispersador de oscuridad. O la dispersadora. Dispersador es que lo esparce, Sí, ¿verdad? sí. O no, ¿qué quiere decir dispersar? Alguien ayúdame, dispersador de oscuridad está bien, ¿verdad? Dispersar no quiere decir que se ve. Sí. Ahuyentador. Ahuyentador. Soy la ahuyentadora de tu oscuridad. No, gurú es esa cualidad de poder traerle luz a la oscuridad o de poder... ¿Qué quiere decir eso? Poder ver lo que antes no se podía ver, poder afrontar lo que antes no se podía afrontar. Luz a la oscuridad. Bueno, además, muchas gracias por ver este podcast de No Pasa Nada. Y como siempre, si nos quieren apoyar a que crezcan proyectos como este y hayan muchos más otras cosas, pueden entrar a patreon.com/nopasanadaoficial y convertirse en un Patreon hoy. Y tal vez pueden, por medio de eso, encontrar a sus propios dispersadores de oscuridad. Muchas gracias por estar con nosotros en este inquiry, en este cuestionamiento de qué realmente es el yoga, la meditación, el well-being y por qué estamos haciendo esto y por qué es importante. Bueno, y en agradecimiento especial a Sulara Lifestyle por ser uno de los patrocinadores de este podcast y por confiar en nuestra propuesta de bienestar. Gracias a Rocco también por apoyar este podcast y un agradecimiento especial a Om Prem por facilitar este espacio para las grabaciones. Exactamente. Perfecto. Corte.